Pasamos ahora a nuestro segundo invitado de la noche, presidente del Banco Central entre octubre de 2014 y diciembre de 2015, economista Alejandro Banoli. Buenas noches, Alejandro, y gracias por estar con nosotros en Día Cero. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Procesado desde el viernes, bueno, ¿cómo tomó esta noticia y qué le parece que puede suceder? Bueno, lo tomé con calma porque era algo esperable. Creo que el juez a través de distintos medios había trascendido que iba a adoptar esta medida. Y la verdad que, bueno, me parece un fallo lamentable, ¿no? Un fallo que sobre la base de ninguna prueba, solo tomando recortes periodísticos y opiniones solamente de economistas ortodoxos, neoliberales o gente enojada con el gobierno anterior. Lo cierto es que es una operatoria que se vino haciendo siempre desde el 2005 de la misma manera. Y si me dejan un minuto, explico que es un futuro, porque por ahí muchas veces, básicamente, operar a futuro, que es algo lo que hacen todos los bancos centrales del mundo, y hace la Argentina siempre sobre la base de una pauta. Es tomar un valor actual, por ejemplo, el tipo de cambio actual, y una tasa de interés, y eso determina un valor a futuro. ¿Sí? O sea, es una cosa de tasa de interés. Yo escuchaba a Pinedo que hablaba de dólares, de 15. Esta es una operación totalmente en pesos. No tiene nada que ver con los dólares. Y bueno, yo creo que acá el gran tema es que precisamente todas las medidas que adoptamos el año pasado tenían que ver con mantener la estabilidad financiera y una flotación controlada del dólar. Y yo creo que ahora los argentinos pueden ver cuáles son las consecuencias de haber devaluado. Y creo que los que devaluaron son los responsables de todo lo que pasa. La devaluación era evitable. Obviamente estamos hablando de esta gran maxi devaluación, ¿no? Porque siempre se venía devaluando un poco. Pero esta devaluación generó una gran inflación y todo esto que estamos viendo en los reportes que reflejan inflación, recesión, cuando el año pasado la inflación se desaceleraba, cuando el Producto Bruto crecía un 2,1%. Es decir, creo que se podía haber mantenido esa flotación administrada y haber evitado esta situación crítica. Bueno, ahí en su fallo es muy claro con respecto a un punto. Dice claramente que esta actividad no podría haber sido desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, se está refiriendo concretamente a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hubo algún tipo de directiva cuando usted estaba a cargo del Banco Central por parte de la presidenta o del ministro de Economía, Axel Kicillof, en relación al dólar futuro? No, respecto de la presidenta, ninguna. Cuando yo asumo, la presidenta me dice, bueno, tenemos que tomar medidas para evitar un golpe especulativo y una devaluación, y toda la política general que hicimos en el Banco Central estuvo orientado a eso, pero no hubo ninguna directiva específica de ella. Con el ministro de Economía hablamos todos los días, porque el Banco Central tiene lo que se llama un mandato múltiple, o sea, los objetivos nuestros eran crecimiento, estabilidad de precios, el empleo, y entonces eso exige una coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, y precisamente la política de tasas de interés era algo que discutíamos, pero la responsabilidad política y legal de todo lo actuado es del Banco Central, más allá de que creo que vos lo decías en el bloque anterior. Estamos hablando de decisiones de política económica que yo creo que uno puede compartir o discrepar, es decir, si la devaluación tiene que ser el 10, el 20, si una tasa de interés tiene que ser el 30 o el 40, pero judicializar estas cuestiones, la verdad que es una barbaridad, porque quiero recordar, el Banco Central durante mi gestión el año pasado ganó 150.000 millones de pesos. Este año también el Banco Central con la devaluación va a tener un balance ganancias. Lo que está en discusión, creo yo, es básicamente si la devaluación era una medida positiva para la economía argentina. Nosotros entendimos que no, entendemos que desde el Rodrigazo en el 75 para acá, cada vez que se devaluó, esto no mejoró la competitividad, esto generó recesión, caída del salario. Así que bueno, tomamos todas las medidas en un momento difícil para mantenernos actuando siempre dentro de la política que el Congreso Nacional establece, que es lo que establece la Carta Orgánica, y tomando medidas que provocaron caída de 12 puntos de la inflación el año pasado, crecimiento del 2,1% del Producto Bruto, subían los depósitos a un 40% anual, me refiero a la cantidad, el crédito ahora, subió un 30% y ahora todo lo contrario, está estancado los depósitos, cae el crédito, la inflación subió al 40% anual y hay recesión.
Pero en este punto, ¿no fueron imprudentes dentro de la política económica del gobierno y del Banco Central en particular, en función que eran ustedes mismos los que decían que el gobierno de Macri iba a devaluar y hacían campaña con eso? ¿No se podrían haber hecho esos contratos a futuro por un término mucho más corto en función de que estaba ese riesgo? O ganaba Scioli o ganaba Macri. Si ganaba Macri, esto iba a pasar. Nosotros los plazos de operatoria de los contratos, o sea, esto de operar aproximadamente tener contratos abiertos a 6 meses es algo que se venía haciendo desde el 2005. Y bueno, nuevamente, nosotros desarrollamos la política que entendíamos que era la más correcta y adecuada en un momento donde, bueno, los argentinos podían optar por distintas alternativas. En este caso, Scioli, que había dicho que iba a mantener el dólar en torno a 10 pesos, y Macri, que dio mensajes muy confusos. Recordemos Prat Gay el año pasado, dijo claramente, si hacemos las cosas bien, el dólar va a estar más cerca de 9.50 y si las hacemos mal, cerca de 15. Juzguen los que nos escuchen si hicieron las cosas bien o mal. Creo que los mensajes que hizo Cambiemos fueron muy negativos. Nosotros tomamos todas las medidas en el ejercicio de nuestras funciones, entendiendo que si no actuábamos como actuábamos, se podían empeorar las cosas y nos hubieran acusado, si hubiéramos dejado escapar el dólar, de que complicábamos o que dejábamos una herencia muy complicada. Entonces, bueno, después viene un nuevo gobierno y tiene la legitimidad de tomar la política que quiere. Nosotros entendimos, y por eso yo renuncié el 9 de diciembre, que lo que pensaba hacer Macri iba a ser negativo. Ahora les toca ir a tribunales, ¿no? Entre mañana y el miércoles, a notificarse. A notificarse, bueno, obviamente yo, bueno, algunos de los directores con los que he hablado vamos a apelar este fallo, que entendemos que es absurdo. Y bueno, yo confío en que haya justicia, ¿no? ¿Va a ir a notificarse Cristina? ¿Se presenta antes del miércoles? Cada procesado está obligado a ir a notificarse personalmente, así que yo supongo que ella en el término legal va a concurrir a tribunales. Alejandro, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central.